bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Puntos de Vista, en donde analizaremos una iniciativa que se aprobó en general en la sala de la Cámara y que lo que busca es poder generar un sistema de protección y reparación para las víctimas de femicidio y sus familias. Para conocer más alcances de lo que propone este proyecto aprobado en general, revisemos la siguiente nota. La Sala de la Cámara respaldó en general el proyecto que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias. La norma, que volvió a la Comisión de Mujeres con indicaciones, establece que las víctimas de femicidio tienen derecho a la reparación por parte del Estado del daño causado. Esto implica que el Estado y sus instituciones deberán actuar con la diligencia debida durante la investigación y el desarrollo de los procesos judiciales. El texto agrega que las instituciones y organismos públicos y privados deberán respetar estrictamente el principio de imparcialidad en todas las acciones y gestiones relacionadas con las víctimas de femicidio y suicidio femicida. Además, advierte que las víctimas, personas dependientes de ellas y quienes asuman su cuidado tienen el derecho a un adecuado nivel de vida. Aquí se incluye especialmente a las personas en situación de discapacidad, de las diversidades y disidencias sexuales y de género y personas mayores. Se establece que deberán ser consideradas como prioritarias en las políticas gubernamentales destinadas al derecho a la protección, a la reparación del daño, a la protección en el trabajo, derecho especial a las víctimas migrantes, a la reparación integral y responsabilidad del Estado. Esto junto a la atención integral en salud y al reconocimiento de su derecho a todo tipo de prestaciones, sin aplicación de preexistencias ni condiciones previas, ni exclusiones de carácter económico ni de ningún otro tipo. Y para conversar sobre esta iniciativa que se analizó en la sala de la Cámara, nos encontramos con la diputada Camila Musante, diputada independiente, representante del Distrito 14 de la Región Metropolitana. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también. Muchas gracias por este tiempo. Diputada, consultarle primero en términos generales, ¿cómo evalúa usted esta iniciativa que fue debatida en la sala de la Cámara y que permite generar este régimen de protección y reparación para las víctimas de femicidio y sus familias? Bueno, lo valoro muchísimo, creo que es un tremendo paso para avanzar hacia una justicia con enfoque de género en nuestro país y, por cierto, para reparar a todas esas familias que pierden a sus hermanas, a sus madres, a sus hijas, producto de los feminicidios y producto también de la violencia que se ejerce hacia las mujeres. En esa perspectiva, diputada, y tratando de hacer un poquito un repaso sobre lo que ha sido el debate de esta iniciativa también, no es tan sencillo realizar un sistema general de protección cuando es una iniciativa que no está con el respaldo, con el patrocinio, digamos, del Ejecutivo. Entonces, la forma en la cual se genera esta reparación va por la línea de, por ejemplo, priorizar a las familias de víctimas de femicidio en ciertos subsidios o programas del Estado. ¿Cómo lo evalúa usted desde esa perspectiva? Bueno, si bien, como dices tú, no es sencillo ningún proyecto de ley que no esté patrocinado por el Ejecutivo, no tengo ninguna duda de que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género va a tener toda la voluntad política para que se haga realidad, sea una medida concreta, la de reparación integral a las familias y a las víctimas finalmente de feminicidio. Creo que ha existido una línea, una mirada común en torno a este proyecto por parte de la ministra, así que no tengo ninguna duda de que va a existir toda la voluntad para que esto tenga un aterrizaje en los hechos. En su intervención en la sala, cuando se realizó el análisis de este proyecto en general, usted señalaba también la importancia de avanzar en otros aspectos más preventivos, ¿no? Porque esto es una medida que viene ya cuando lamentablemente ha ocurrido un femicidio y existen estas víctimas. Pero ¿cómo se avanza en la prevención? En las últimas épocas hemos visto cómo ha aumentado la violencia contra la mujer, también la violencia contra mujeres trans y disidencias. ¿Cómo siente usted que también debería complementarse esta iniciativa? Como bien dije en mi intervención de la sala, nadie ni nada nos va a devolver a las víctimas de feminicidio que existen en Chile. Ya llevamos 43 víctimas este año, 3 crímenes transfóbicos y un lesbofeminicidio.
y es correcto, como dices tú, esta medida llega tarde en relación a las víctimas y al crimen en sí, pero podemos prevenirlo adoptando diversas políticas públicas en materia de educación sexual e integral, que hoy día en nuestros establecimientos educacionales no están siendo aplicadas. También creemos que es importante la prevención del delito desde el Ministerio del Interior, a través de la creación, la instalación de subcomisarías o a través de retenes, presencia de Carabineros de Chile en sectores que conocemos y podemos identificar plenamente de alto riesgo de violencia de género. Esas cifras están, se manejan, las conocemos, entonces creemos que podemos adoptar diversas medidas para poder prevenir, no tener que lamentar más víctimas y no tener que tener más leyes con nombres de mujeres o niñas. Sí, pasa muchas veces, de hecho, más del 50% de los casos de femicidio contaban con denuncias previas, es decir, se había hecho por parte de la víctima un acercamiento a generar la denuncia por estas situaciones y también cerca del 60% corresponden a violencia intrafamiliar. ¿Cómo es entonces que también se puede avanzar en que efectivamente se tomen medidas de prevención, por ejemplo, desde medidas cautelares o alguna otra iniciativa que pueda tener o la Fiscalía o que también el Ministerio Público para poder prevenir esta situación? Bueno, efectivamente, como dices tú, en la mayoría de los casos existen denuncias previas y ahí es donde la justicia, o más bien el órgano que investiga, que es el Ministerio Público, pareciera ser que llega tarde. Sobre todo cuando las víctimas, al denunciar ante Carabineros o ante la PDI, solicitan medidas de alejamiento. Lo vemos mucho en los casos de violencia intrafamiliar, donde también se piden estas medidas, e incluso en casos que están judicializados y no se otorgan a tiempo. Entonces yo creo que tenemos que poner el ojo ahí, el enfoque ahí, en otorgar las medidas de alejamiento de las víctimas, en también hacer un seguimiento al cumplimiento de esa medida, porque muchas veces se decretan también este tipo de medidas preventivas, pero no hay un seguimiento por parte de las fuerzas de orden y seguridad, y eso se traduce finalmente en crímenes y en impunidad de alguna manera. Sí, diputada, bueno, esta iniciativa, como comentábamos, se aprobó en general en la sala de la Cámara, sin embargo, vuelve a su debate a la Comisión de Mujeres. Y vuelve a su debate porque tuvo indicaciones, fueron presentadas indicaciones que van en la línea, por ejemplo, de suprimir las partes en las que se señala una perspectiva de género, en donde también se incluye y se priorice como familiares de víctimas de femicidio a aquellas personas que además pertenecen a disidencias sexuales o en alguna situación también de discapacidad. Pero principalmente hay una indicación para erradicar esto, otro también para poder sacar el concepto de suicidio femicida. ¿Cómo evalúa usted también este ánimo de cambiar un poco la idea de origen que tiene el proyecto? Bueno, yo creo que los proyectos siempre son perfectibles. Creo también que tenemos una deuda con la tipificación del suicidio feminicida. Esto fue un tema que se discutió arduamente cuando estaba en debate la ley Antonia, la ley a propósito del suicidio feminicida por Antonia Barra. Existe en otros países, hay derecho comparado que hoy nos permite sustentar que el suicidio feminicida debe ser un delito, así que yo creo que podemos avanzar en esa dirección, y hay otras materias también que son importantes de complementar en el proyecto de ley. Se ha hablado de la falta de una fórmula de registro, que también es importante para que esto tenga un aterrizaje concreto, así que mi impresión es que vamos por un buen camino al haber aprobado en general, y que la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, sin lugar a dudas, se va a complementar en esta línea. Sí, en esa línea le señalaba, diputada, también por estas indicaciones justamente para eliminar estos conceptos, para sacar lo que tiene que ver con la perspectiva de género, para sacar también estas instancias que a la larga hablan de este enfoque más favorable en alguna dimensión de lo que puede ser la tramitación de este tipo de iniciativas en perspectivas hacia la mujer. Bueno, yo creo que esas posiciones vienen de un sector político que ha negado sistemáticamente que las mujeres sufrimos violencia por el hecho de ser tal, y eso es negar la realidad, porque estos crímenes
tienen una connotación de género, y esto no lo digo solamente yo, ni lo dicen muchas legisladoras, lo ha dicho también el Poder Judicial cuando ha tenido que fallar casos en esta materia. El mismo ejemplo de Antonia Barra, la Corte de Apelaciones de Temuco, en un fallo histórico para nuestro país, reconoce que la violencia sexual es violencia de género, o sea que existe un factor de riesgo para las mujeres que están más expuestas a los crímenes de delitos sexuales, también que están expuestas a la violencia intrafamiliar, y hay cifras que también respaldan lo que estoy diciendo. Entonces, finalmente es negar una realidad, es negar los hechos, negar la materialidad, y eso también viene de una posición que hoy no quiere avanzar en la protección de las mujeres porque entienden que cumplen un rol que tiene que estar marginado y supeditado al matrimonio y al cuidado de los hijos y cuidado de la familia, una cuestión que yo no niego que sea así, pero creo que no por eso vamos a oponernos en resguardar a las mujeres cuando efectivamente somos víctimas de violencia solo por el hecho de ser mujer. Muchas gracias, diputada Camila Musante, por este espacio para poder analizar esta iniciativa que continuará su trámite en la Comisión de Mujeres. Y seguimos con más puntos de vista. Ahora nos acompaña la diputada Marlene Pérez. Ella es diputada independiente, representante del Distrito 20 de la región del Biobío. ¿Cómo está, diputada? Hola, Carolina. Muy bien, contenta de poder tener esta conversación contigo y contarles a través del canal el trabajo que estoy realizando acá en la Cámara de Diputados. Gracias por este tiempo, diputada. Bueno, y conversando sobre el tema que se analizó en la sala de la Cámara y este proyecto que establece un régimen de protección integral para las víctimas de femicidio y sus familias. En términos generales, diputada, ¿cómo analiza usted esta iniciativa? Bueno, hablando de este proyecto, creo que todas las políticas públicas que vayan en beneficio, ¿verdad?, de las mujeres y de estos hechos tan lamentables y que ocurren lamentablemente y que siguen ocurriendo. Hace pocos días nos enteramos de otro femicidio en Quilpué. Creo que es positivo. A mí me parece que es necesario, además, porque a pesar de todas las campañas que se han hecho, a pesar de todos los movimientos que existen respecto, ¿verdad?, al tema del femicidio, Ni Una Menos y todas las campañas que se han realizado, siento que todavía es insuficiente y creo pero absolutamente que se necesita una ayuda integral para las familias, pero principalmente me encantaría que pudiese existir otro proyecto, yo sé que vamos a hablar de este, pero que evitara de verdad lo que está ocurriendo lamentablemente en nuestro país con el tema de la violencia en contra de las mujeres que muchas veces llegan a femicidio. Y en relación a lo que me dices, Carolina, me parece súper interesante este proyecto. Yo lo aprobé, de hecho, en la Cámara. Yo creo que es un tema transversal. Yo soy mujer, tengo 3 niñas, entonces tú comprenderás que uno evidentemente está por superar esto que estamos viviendo como país y que es tan alarmante. Pero fíjate que hay algo sí que me preocupa. No sé si me querías hacer alguna pregunta. Es que justamente le iba a consultar porque en su intervención en la sala usted señalaba esto mismo, respaldó la iniciativa en general, pero señalaba también las dudas que le genera esta iniciativa en cuanto a su implementación y que finalmente no quede en letra muerta. ¿Cómo es que efectivamente se garantizan estos derechos de protección que incluyen, por ejemplo, derecho a trabajo, derecho a vivienda, derecho a salud, educación? ¿Cómo es que se garantiza que el Estado pueda dar respuesta a las víctimas? Sí, se le hicieron unas indicaciones al proyecto que van a entrar hoy día a la Comisión de Mujer y Equidad de Género, en donde espero estar presente y poder aclarar todas las dudas que tengo al respecto. Después vuelve a la sala y lo vamos a tener que votar nuevamente y después se va al Senado. Pero decir que efectivamente me preocupa y me preocupa mucho, porque este proyecto busca apoyar a las familias de forma integral y a toda la familia cercana, digamos, de la persona que lamentablemente perdió la vida en manos de un agresor. Pero tenemos que ser cuidadosos. Yo tengo mucho respeto
por todas las personas y en todos los proyectos de no hacer falsas expectativas a las personas y menos a personas que lo han pasado tan mal perdiendo a un ser querido, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos y ahí se habla de derecho a un trabajo digno, derecho a salud, derecho inclusive a poder seguir la investigación de la situación que vivió, digamos, la persona fallecida en este femicidio. Entonces, yo sinceramente le preguntaba, de hecho, a la ministra, el gobierno, el presidente, ¿se comprometió a apoyar este proyecto? Y ella me dijo que efectivamente se había comprometido y además quieren utilizar de mejor manera los servicios y los programas que existen. Pero con los programas y con los servicios claramente es insuficiente y la verdad es que si no hay un compromiso real de parte del Ejecutivo, yo cuando vuelva a la sala, la verdad es que lo pensaría solo por el hecho de ser responsable y de no crear falsas expectativas. Claro, porque la iniciativa, finalmente lo que se logró en el debate en la Comisión de Mujeres establece que las víctimas de femicidio tengan prioridad frente a la postulación, por ejemplo, a la vivienda o postulaciones a otra serie de programas y subsidios estatales, pero no asegura en términos generales, digamos, porque no tiene el patrocinio económico, el financiamiento por parte del Ejecutivo. Entonces, en esa dirección, ¿usted considera que esta medida que logró consensuar la Comisión de Mujeres no sería suficiente? Absolutamente, no es suficiente y por lo mismo yo hablé también con la presidenta de la comisión porque creo de verdad que hoy día, yo siempre lo menciono, la credibilidad de los políticos y del Parlamento está muy en duda, entonces tenemos que hacer un doble esfuerzo por hacer las cosas bien, por hacer un trabajo serio y responsable y sabemos claramente que este proyecto que se ha presentado es un proyecto que es súper necesario y por eso lo probé, pero tenemos que también saber que el Ejecutivo va a financiar, ¿verdad?, esto que menciona, digamos, en definitiva, el proyecto. Además que hay muchas personas que hoy día están necesitando de todas estas ayudas, hay muchas madres que pierden a sus hijos, hay muchos homicidios, ha aumentado considerablemente el tema de los homicidios, entonces también hay que tener cuidado con hacer diferencias, pero yo como mujer lo apoyo 100%, pero solo espero que el gobierno lo patrocine. Sí, diputada, hablaba también sobre las indicaciones que fueron presentadas a esta iniciativa. Durante el debate en la sala se presentaron algunas de otros sectores políticos tendientes, por ejemplo, a suprimir normas relativas a esta mención a la perspectiva de género, a la priorización también de víctimas que sean de disidencias sexuales, también eliminación de conceptos como violencia de género, suicidio, femicidio. ¿Qué le parece a usted estos cambios que un poco van en contra de cómo nace también el espíritu, digamos, la idea original del proyecto? Sí, bueno, todos los proyectos comienzan de una forma y terminan de otra, todos lo sabemos, pero la verdad es que en esto no me pierdo ni un segundo. Yo creo que tenemos que ir al espíritu del proyecto y que es en el fondo para poder ayudar y proteger a las familias, ¿verdad?, de las mujeres que han sufrido de femicidio. Por lo tanto, como mamá, como diputada, como madre de 3 hijas, creo que tenemos que avanzar y no solo en esta iniciativa, tenemos que avanzar también en evitar que sigan ocurriendo hechos tan lamentables como los femicidios que seguimos viendo en las noticias todos los días. Sí, diputada, en esa línea, y ya para ir terminando esta conversación, usted también señalaba la necesidad de implementar otro tipo de normas que justamente vayan en la dirección de prevenir. ¿Qué propuestas tendría usted, por ejemplo, para poder avanzar en ir erradicando la violencia y finalmente los femicidios que lamentablemente ocurren en Chile? Mira, Carolina, nosotros estamos trabajando un proyecto que no te lo puedo comentar aún, pero te prometo que cuando yo lo tengamos preparado, cuando lo presentemos, te lo voy a venir a presentar acá al canal, porque creo que en eso tenemos que trabajar, en la prevención. La verdad que todas las campañas y todo lo que se ha hecho no ha sido suficiente, porque aún seguimos viviendo una violencia extrema en contra de las mujeres, económica, sexual y todas las violencias que todos conocemos, ¿verdad? Y por lo tanto, muchas de esas violencias terminan finalmente en femicidio. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo muy serio, pero también muy responsable. Vamos a estar entonces atentos a cuando se presente esta iniciativa, porque sin duda todo esto ayuda a mejorar también las condiciones de las mujeres y de la sociedad en general. Muchas gracias, diputada, por este espacio de conversación. Gracias, Carolina.
Muchas gracias también a todos quienes nos han seguido y acompañado en esta nueva edición de Puntos de Vista. Continúe en sintonía de nuestro canal. Que estén muy bien. Hasta pronto.